¿Qué es lo que más admiras el día de hoy como mujer de tu mamá? Yo no te puedo decir que me hizo falta mi mamá, no, porque siempre fue una mujer presente en mi vida. ¿Qué te gustaría agradecerle? Muchísimas cosas. En primer lugar, pues a Dios le agradezco que me haya dado una mamá así, que me haya educado, que me haya formado y que me haya heredado una fe grande, grande. Eso para mí ha sido muy importante en mi vida, porque sin Dios no tenemos nada. La Tía con María Aguirre es un espacio en español para mujeres latinas que buscan crecer en lo personal, fortalecer su familia y construir su proyecto de vida desde su identidad y cultura. ¿Qué aprende una hija al ver a su mamá enfrentar la vida? No desde los consejos que recibe, sino desde el ejemplo que observa todos los días. Hoy vamos a conversar con una mujer que creció viendo a su mamá sacarla adelante como madre soltera, mientras construía una carrera artística. Queremos descubrir cuáles fueron esas lecciones, esos valores y esa fortaleza que recibió simplemente al verla vivir. Porque muchas veces los hijos no aprenden de lo que les decimos, sino de lo que somos. Hoy hablamos con Tete Uribe, hija de la gran artista e ídolo de México, María Victoria. Bienvenida, querida Tete. Es un placer tenerte aquí en La Tía con María Aguirre. Gracias, Mari. Para mí es un honor y bueno, me siento muy orgullosa que hayas pensado en mí. Bueno, quiero decirles, querida audiencia, que pensé en invitar a Tete porque es una de las personas más íntegra, coherente, dulce y llena de paz que conozco. Y se me hace increíble que todo esto que es ella y que le dije, ¿cómo puedes transmitirle esto a mi audiencia? Ella me dijo, para poderles decir quién soy, tengo que hablar de mi mamá. Y eso se me hizo maravilloso, se me hizo algo increíble. Así que, por favor, empiézanos a describir a tu mamá. En pocas palabras, dinos cómo es María Victoria siendo mamá. Bueno, en primer lugar es una mujer que da testimonio con su vida, una mujer cuya vida refleja precisamente esa coherencia, esa manera de ser bondadosa, porque mi mamá es muy bondadosa, recta, responsable. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, cuando me pediste esto, dije, para mí es muy difícil desligarme de mi mamá, porque mi mamá ha sido para mí todo, 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 y ha sido mi formación y ha sido todo. Entonces, me ha dado testimonio de lo que es ella. Es única. No solamente como todos podemos decir que nuestra madre es única, pero en el aspecto que no es como madre, también te voy a decir que ha sido ejemplo para muchas mujeres. O sea, como ser humano. Pero platícanos un poquito Ajá. de la infancia. Cuando Bueno, piensas en tu infancia junto a ella, ¿qué nos podrías compartir, Tete? fue una infancia para mí muy bonita. Mi mamá, a pesar de que trabajaba mucho, fuimos muy unidas. Desde que tengo uso de razón, para mí mi mamá fue amiga, más que nada. Eso sí, muy exigente conmigo. Yo creo que ha sido más exigente conmigo que con mis hermanos más chicos, pero eso lo agradezco porque me formó, me ayudó a ser lo que soy. Y creo que, esto para mí fue muy importante porque no fue consentimiento, no fue, mucho cariño, sino fue también por una parte el cariño, pero por otra parte, el saberla respetar, el saber, obedecer, ya sabes, todo como una hija. Y lo supo hacer de una manera como muy bonita, porque, a pesar de que fue, te digo, muy exigente,
para mí, mi mamá le doy gracias a Dios que haya sido con esa exigencia conmigo porque me formó, me educó y realmente lo agradezco. Ahora, para ti era, o sea, ¿te dabas tú cuenta de lo que implicaba para ella ser mamá y desarrollar una carrera artística y al mismo tiempo estarte formando? En un principio no, pero conforme vas creciendo, vas valorando lo que hacen tus papás. En el caso de mi mamá, yo veía que viajaba mucho y que yo me tenía que quedar en la casa cuidada, obviamente, con las tías de mi mamá, con la gente que estaba en la casa. Y de alguna manera creo que sí empecé a valorar porque siempre que llegaba mi mamá me decía, te traje esto y otro, y esto y esto, y me traía muchas cosas, pero decía, pero tuve que trabajar mucho para esto. Y eso me fue enseñando que no es fácil, que le costó su trabajo, le costó desvelos, le costó cansancio, viajes, el no estar junto conmigo, pues en un principio fue muy difícil, pero de alguna manera siempre llegaba y como que llenaba ese hueco que nunca sentí. Yo no te puedo decir que me hizo falta mi mamá, no, porque siempre fue una mujer presente en mi vida. No, no te puedo decir cómo, pero de alguna manera, yo siempre estaba con mi mamá en la mente, decir, no, esto no le gusta, esto sí, esto lo tengo que evitar. Pero como niña a veces fallé, pero la gran mayoría, para mí eso fue, lo que me hizo valorar a mi mamá en el trabajo. Fíjate que algo muy importante que tú nos dijiste al principio fue que tu mamá y tú tenían una relación de amigas. Así Yo creo que es. más que nada era un vínculo muy fuerte Ujú. en el que ese vínculo hacía su presencia aunque no estuviera físicamente, Ajá. y por el otro lado trascendía que tú misma te sentías comprometida con ella a seguir sus enseñanzas, aún no estuviera, Así, ¿no? así es, así es. Y creo que hasta la fecha sí mantenemos esa relación de madre e hija, obviamente, pero de mucha amistad, de mucho, como te platico esto y me platicas esto y te cuento esto y yo te cuento esto y fue como muy, muy estrecha, muy profunda hasta la fecha. Y le doy gracias a Dios porque la tengo y porque todavía compartimos muchas cosas. Qué maravilla. Ahora dime una cosa, ¿qué crees que es lo que más te enseñó tu mamá sin que ella se diera cuenta o se propusiera directamente enseñarte, sino que se dio, que tú lo aprendiste? ¿Qué fue lo que más viste en ella? Mi mamá fue una mujer, ha sido hasta la fecha una mujer muy honesta con ella misma. Y en sus enseñanzas, mi mamá es de mucho dicho. Y entonces siempre me decía, hay que estar en el fuego, pero sin saber quemarse, ¿no? Y aprender a estar en el fuego sin quemarse. La vida es como una rueda de la fortuna. A veces uno está arriba, a veces está abajo, pero hay que ser siempre lo mismo. Entonces mi mamá de tanto dicho, siempre me enseñó como valores. Los abuelos, bueno, los proverbios de los abuelos son muy sabios, ¿verdad? Sí. Y mi mamá, lo hizo con vida, en la vida, en su trabajo, en su manera de ser, en su manera de actuar, en su manera de enseñarnos y sobre todo de dar testimonio de lo que es ella. Ahora dime una cosa, tú estás hablando de los valores. Ya hace ratito nos hablaste de que uno de los valores principales de tu mamá era la honestidad. Mm, Pero ¿qué otros, si me quisieras decir 3, ya me mm, dijiste honestidad, qué ajá. otros 2 serían los más importantes? Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer eh, de una nobleza enorme y tiene mucho respeto. El respeto también es una cualidad que a mi mamá la ha caracterizado mucho. El respeto a los demás, el respeto a sí misma.
porque pues tú lo sabes, mi mamá ha sido una mujer que siendo artista y empezó como muy sensual, vistiendo muy sensual, que su público era muy masculino. Sin embargo, hasta la fecha nunca he visto una falta de respeto a mi mamá porque ella ha sido con ese respeto, se ha dado a respetar y yo creo que es básico en una mujer el que respetar, pero para ser respetada, ¿no? Eso es fundamental y sobre todo lo que acabas de decir, en Ajá. las épocas en las que se desarrolló tu mamá todavía era una situación de mucha desventaja para las mujeres. Entonces, Claro. haber logrado eso es admirable, Sí, admirable, el respeto. Y decías también la nobleza. la nobleza. Mi mamá es una mujer que siempre ha visto por el prójimo y siempre nos ha enseñado a ver por los demás, no a ver para nosotros, sino a ver por los demás. Mi mamá es la sexta hija de 6 hijos, es la más chica, bueno, ya nada más queda ella, pero fue una mujer que ayudó a toda su familia, no nada más a mi abuela, no, a toda su familia. Te puedo decir a toda, es toda. Y inclusive un tío, un hermano de mi mamá murió a los 33 años y mi mamá se hizo responsable de mi tía, la quien quiero mucho, y a sus 5 hijos, porque el más chico tenía 40 días de nacido, es mayor que yo. Entonces ellos se quedaron en la casa y eran como mis hermanos mayores, porque mi mamá siempre vio por ellos hasta el final. Eran hijos de ese hermano que mi mamá quiso mucho. Pero así como a ellos, también te puedo decir de mis tías cuando fueron mayores, de los hijos de mis tías, hasta la fecha. Siempre ha sido una mujer que ha visto por los demás. Fíjate, Tete, que no solamente es nobleza, esto es generosidad, Y es generosidad. entrega. Sí, exactamente. Hice mucho hincapié en que mencionáramos los valores, porque a veces como papás queremos darles tantos valores que nos perdemos en ellos. Así es. Y en alguna ocasión a mí me dijeron, a ver, escoge 3, Ajá. que van a ser los valores que no van a ser negociables. Ajá. Y después escoge otros 7 con los cuales puedes negociar, Así es. ¿no? Con tus hijos. Sí. Y creo que esto que me estás diciendo dice mucho de lo que yo veo en ti, que se ha permeado de tu mamá, Ay, gracias, que es maestra. la generosidad de tiempo, la nobleza, la honestidad, y me dijiste la otra. El respeto. Y el respeto. Y una manera de respeto Ajá. impresionante, Ajá. impresionante, mi querida Tete. Sí. ¿Y cómo aprendiste tú los Ajá. desafíos y dificultades que enfrentaba tu mamá? Pues precisamente mi mamá, como te digo, siempre ha sido una mujer muy luchona, pero cuando quedó viuda fue una situación muy difícil para mi mamá, porque mis hermanos estaban muy chicos, yo tenía 17, 18, ya ni me acuerdo, 18, y mi mamá quedó viuda de repente porque fue algo inesperado, lo cual nos cambió la vida a toda la familia. Pero, y yo creo que a mi mamá más, porque sintió como un peso tremendo el haberse quedado viuda, sobre todo con mis hermanos chicos. Rubén tenía 12 y Alejandro 11. Muy jóvenes, muy Sí, jóvenes. y iban a empezar una etapa muy, pues difícil, La la adolescencia. adolescencia. Y entonces, yo creo que en ese momento a mi mamá se le derrumbó pues todo, porque tenía que dedicarnos más el tiempo, no nada más a mí, sino a mis hermanos. Pero ahí estuvo el detalle, que mi mamá de alguna manera nos enseñó cómo seguir con nosotros, y es lo que te digo, seguir con nosotros sin estar presente.
yo tuve que tomar la responsabilidad de toda la casa y ella me decía, tú eres responsable, tú esto, tú otro, y tus hermanos y mis hermanos también realmente pues respondieron y yo creo que eso nos ayudó. No te digo que fue fácil porque sí tuvimos nuestras altas y bajas, pero de alguna manera mi mamá no dejó de trabajar, al contrario, decía, yo sigo trabajando por ustedes y siempre con esa lección de vida. Y era del trabajo a su casa y de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Entonces, nunca vimos que sí, mi mamá se fue de pachanga o que mi mamá, al contrario, le invitaban y le decíamos nosotros, yo le decía, mami, ya ve, diviértete. No, 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 yo tengo que trabajar porque le entró una obsesión por el trabajo y el trabajo. Y eso hizo darme cuenta que mi mamá de veras le importaba la familia y hasta la fecha, ella sin obligarnos a nada, nos ha hecho muy unidos, sin Qué obligar. maravilla. Creo que eso es maravilloso porque una familia unida te deja mucho que decir de la cabeza. Somos tres nada más, pero somos tres hermanos unidos que nos preocupamos, que estamos al pendiente de mi mamá, que cada uno de ellos, yo soy la única que no está en el medio, pero ellos son músicos y ellos son, hay ahora mis sobrinos, pero yo soy la única que no sé hacer nada del ambiente, pero de alguna manera, pues sí, hago otras cosas que mi mamá me enseñó a hacer. Bueno, no estás en el ambiente artístico, pero trabajas, porque también eres directora de un centro muy importante de espiritualidad, que Sí, aparte da mucho bien a muchas personas. sí, eso sí. Eso lo quiero aclarar para la audiencia. Y dime una cosa, dentro del trabajo y la perseverancia de tu mamá, porque decías la gran importancia que ha tenido para ella el trabajo, Ah, ¿cuáles han sido los papeles más importantes que para ella les dio satisfacción y que para ustedes les marcó? eh, papeles en cuanto Artísticos, papeles artísticos. artísticos. O sea, pues ella tenía un programa muy importante dentro de la televisión, ¿no? Por muchos años, no me acuerdo cuántos años duró, pero no sé si te 14 fue. años y medio el ¿Perdona? programa, 14 años y medio duró el programa. Y bueno, pues, fíjate, es que, en ese sentido, mi mamá, llévame, tráeme, vamos aquí, necesito tengo una entrevista, y como que nos jalaba siempre, a estar con ella. Y yo le decía: "Mami, pero tengo examen". "No, no, tú te vienes conmigo". "Pero tengo que estudiar". "No importa, luego estudias, tú te vienes conmigo". Y así con mis hermanos. Entonces, siempre, nos mantuvo unidos a pesar de su trabajo. Pero sí, el programa de la criada fue un programa que a mí me hizo ver cómo mi mamá le llegó o le llegaba a tanta gente del pueblo con cariño, siempre que íbamos a un restaurante, los primeros que la atendían eran los meseros y con cariño y señora, le traigo esto y le traigo el otro. Y llegábamos a casa de alguien y la persona de servicio era la primera que atendía a mi mamá y que se quería retratar. Y eso te deja ver que reflejaba ese personaje la, pues la bondad, la nobleza de mi mamá. Siempre ella, su trabajo fue sexy, de pues estar bien vestida y todo. Y cuando le ofrecieron el programa de la criada, ella quiso darle ese giro como de otra persona, de otra personalidad para llegar a más personas, ¿no? A más, a un auditorio mayor. Y efectivamente lo logró porque ya no nada más eran el público de varones, sino ya eran las esposas y luego la familia y luego pues toda la gente que se identificaba con el personaje. Para mí yo creo que fue un personaje muy importante, pero sin quitar el de su cantante, porque pues de ahí empezó. Y entonces el verla en otro aspecto también hizo que su personalidad se reflejara de diferentes maneras. Completamente de acuerdo.
completamente de acuerdo, pero para mí era muy importante que mencionaras este personaje porque este personaje fue, para muchas personas, en lo personal a mí, lo que tenemos muy buenos recuerdos, ¿no? Ajá, Porque era muy sano, muy familiar, como tú bien lo dices, ajá. Sí, ¿no? sí. Y dime una cosa, ¿cómo veías tú cuando se le acercaba la gente a tu mamá en la calle, le pedía autógrafos? Eh, ¿La veías con la sencillez que siempre ha tenido de dar los autógrafos o te sentías tú muy importante o Te voy a decir, cómo yo sí. llegaba esta fama? Sí, ella misma me enseñó a hacerlo. Fíjate, un día que íbamos de compras en Navidad, teníamos prisa porque mi mamá tenía que ir a trabajar y teníamos que hacer todos nuestros compras navideñas, ¿no? Y la gente se le acercaba, antes era no, era el autógrafo, ¿no? Sí. Y la foto. Ahora pues ya nada más que el selfie y todo esto, pero en ese momento era el autógrafo. Y mi mamá se detenía a dar el autógrafo. Y entonces yo le decía, mami, tenemos prisa. Y me decía, a mí no me importa. Yo me debo a la gente y a la gente le tengo que responder. Y yo la veía en restaurantes cuando estaba a punto de darle, iba a empezar a comer, se le acercaban, señora, ¿me puedo tomar una foto? Claro que sí. Entonces eso te deja ver también cómo a nosotros nos enseñó a ser respetuosos con la gente que se le acercaba, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo veo a muchas personas que se dan una importancia pero que se deben al público, se deben a la gente. Y mi mamá siempre nos dijo, yo me debo al público y tengo que dedicarle el tiempo que me piden. Sí, eso es impresionante, ¿no? A veces podemos ser el público muy imprudentes y no respetar cuando están comiendo los artistas, pero esa dedicación de tu mamá hacia su gente te Sí, enseñó la sencillez así y el es, trato de respeto hacia las personas con las cuales estaban, así es. lo que le estaba haciendo la fama, ¿no? La importancia. Ujú. Ahora, como mujer, ¿qué le aprendiste? Bueno, en primer lugar, una mujer de fe. Y eso, yo me siento orgullosa de, de ser una mujer de fe como ella lo es. Y de una fe auténtica, no de entredicho, no, 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 una fe verdaderamente auténtica. Mi mamá ha cantado durante más de 70 años a la Virgen de Guadalupe y era la única, después de muchos años, la única que se quedaba a la misa de gallo de las mañanitas de la Virgen. Y todos se iban y mi mamá decía, no, yo me quedo lo más importante y se quedaba a la misa. Entonces, eso también te deja ver la fe auténtica de mi mamá. Nos enseñó, pues nos llevaba a misa, ¿no? Este, eh, valores sobre todo el de la fe, que muchas veces se pierden cuando estás en un ambiente pues, de fama, de glamour, de todo esto, pero mi mamá nunca lo perdió y eso para mí tiene un valor extraordinario porque pues todo es por gracia de Dios, ¿no? Completamente. Ajá. El saber esa sencillez nos demuestra cuando reconoces y le das el tiempo Ajá. a tu fe, a Ujú. esa persona en quien crees, porque siempre y más en estos tiempos andamos tan ocupados que no le damos tiempo a lo importante, a lo trascendente, ¿no? Así es. Y una cosa también muy importante, porque es un valor que tengo que decirlo, el des el des apego a las cosas materiales. Mi mamá, no tiene apego a nada material, y mira que, ha tenido todo y en una ocasión, lo he de comentar, porque Sí, entraron sí. a la casa y le robaron todas sus alhajas. Y la primer reacción de mi mamá, yo pensé, dije: "Aquí mi mamá se va a desmayar, se va a". No, lo primero que dijo: "Dios me lo dio, Dios me lo quitó". Y eso, bueno, todos mis hermanos y yo nos quedamos, este,
pues qué lección tan grande, porque así es la vida. Uno tiene que ser desprendido de todas estas cosas materiales, pero apegado a las cosas de fe. No, y aparte, sobre todo, saber que, aunque, digo, la verdad es una gran madurez la de tu mamá, porque no siempre tenemos este desapego material, Así. más cuando sucede una cosa como lo que sucedió con tu mamá, cuesta mucho, pero qué maravilla y qué espiritualidad tiene. Y el valor que perdura es la unión familiar. Una mujer que a pesar de viajar, de estar fuera mucho tiempo, siempre, ¿ya comieron? ¿Están juntos? Y sin obligarnos, hasta la fecha, todos los días nos vemos para comer juntos. Unos días conmigo, otros días con algún otro de mis hermanos, otros días con mi hija, pero los jueves todos comemos con mi mamá, pero es una, ¿cómo te diré? Como unión familiar sin obligarnos, porque no nos dice, tienen que venir, tienen que estar aquí. Jamás nos ha obligado a nada y sin embargo estamos. Que eso hay que saberlo hacer, ¿eh? ¿Qué crees que fue eso? O sea, ¿cómo lo logró? Si has descubierto la fórmula. Mira, mi mamá ha sido de una personalidad fuerte y yo creo que en parte es eso, pero en parte, pues es el amor que nos ha tenido. Es ese, ese estar cuidando de la familia, eso lo vas alimentando tú también. Totalmente de acuerdo. Y te enseñó también, por lo que me has dicho, Ajá. la responsabilidad, pero también la independencia, ¿no? Porque no estás de alguna manera dependiendo de ella, sino te enseñó a también tener tu propia libertad y tu propia independencia. ¿Es así? Claro que sí, porque ella ha sido de carácter, ha sido muy fuerte, pero también nos ha eh, enseñado a hacerlo, porque tenemos que ser, tener nuestra libertad, porque ha sido mi mamá muy respetuosa con nosotros en ese sentido. Pues yo me casé, no, tu esposo primero, y vete con tus hijos. Y creo que eso también te va formando, te va enseñando esos valores familiares, te va enseñando que tu familia está también y bueno, pero tanto mi esposo como mis hijos, pues igual están ahí en el rollo familiar. Pues qué maravilla que ha podido transmitir esto no solamente a sus hijos, sino a sus nietos, a sus yernos. Y a sus bisnietos Y también. puede estar a los bisnietos, ¿verdad? Ajá. Sí. Y dime una cosa, ¿qué es lo que más admiras el día de hoy como mujer de tu mamá? Mira, yo ahorita en este momento de la vida, creo que lo que más admiro es la fortaleza de mi mamá, porque es una mujer mayor, pero que obviamente va perdiendo facultades, aunque está súper bien, gracias a Dios. Pero bueno, le angustia que ya no puede cantar como cantaba, le angustia que, que pues se mueve, pero no con la agilidad que se movía. Pero sin embargo, ha aceptado el cómo es. Y eso es cuando te enseña que, como dice mi mamá, es la voluntad de Dios. Y eso te deja también una enseñanza enorme, porque es ella es fuerte, pero también es, eh, con su carácter, es entregada a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Sí, tiene la humildad de aceptar. Exacto. Ujú. Ahora, ¿qué te gustaría agradecerle A mi mamá. a Le tu mamá? agradezco muchísimas cosas. En primer lugar, pues a Dios le agradezco que me haya dado una mamá así. Le agradezco que a mi mamá que me haya educado, que me haya formado y que me haya heredado una fe grande, grande. Eso para mí ha sido muy importante en mi vida, porque
sin Dios no tenemos nada. Y Y yo, ese es su gran legado para ti, así para es, tu familia. así es, Creo que eso es fundamental. sí, Tete, nos has hecho descubrir una gran persona detrás de la gran artista que todos admiramos. Y el día de hoy no solamente la admiro como artista, la admiro como persona. Y ha sido una gran bendición tenerla como un ejemplo de lo que las personas con fama pueden llegar a ser también en lo personal. sí. Gracias por compartirnos esto, tu testimonio. No sé si quieras como hija decirles a muchas mamás que nos están preguntando ahorita y que a veces nos cuestionamos si estamos haciendo lo suficiente o si estamos dejando una huella positiva en sus hijos. Después de tu experiencia como hija, ¿qué te gustaría decirles a esas madres que todos los días están intentando hacerlo mejor con sus hijos y formarlos? Bueno, muy importante que no dejen de hacer lo que están haciendo, porque el trabajo tiene su fruto, pero sobre todo el cariño que les puedas tener o cómo puedas transmitir esa enseñanza a tus hijos con amor, con cariño. No te estoy diciendo con consentimiento, sino con eh, pues dureza también, porque si no, no es fácil. No es fácil educar unos hijos trabajando y que estén pues por otros lados, ¿no? Definitivamente yo creo que cuando hablas de la dureza son los límites, que a veces Exacto. Sí, esos límites son los que se ven duros para los hijos. así es. Pero yo quiero decirles aquí a la audiencia que en base a todo lo que nos platicó Tete hoy, los hijos observan mucho más de lo que imaginamos. Y aunque no siempre lo digan, muchas veces llevan consigo esas enseñanzas durante toda su vida. Así es. A ti que nos escuchas, ¿qué te gustaría dejar a tus hijos? Reflexiónalo. Y por favor, si te gustó este podcast, acompáñanos siguiéndonos, suscríbete en YouTube y déjanos tu comentario. En La Tía con María Aguirre, juntas crecemos. La Tía con María Aguirre es un espacio en español para mujeres latinas que buscan crecer en lo personal, fortalecer su familia y construir su proyecto de vida desde su identidad y cultura.